Bueno, buenas tardes a todos jóvenes los que están conectados. Les agradezco el haberse conectado puntualmente. Ya les había comentado que íbamos a tener un live con el escritor del libro que esta unidad leyeron. Para comenzar, quiero agradecerle a Fer que se tomó el tiempo y que esté aquí con nosotros el día de hoy. Varios ya nos habían dicho que lo querían conocer porque les había interesado el libro. Si le enseñara todos los mensajes a Fer, ahí Dios se emocionaría mucho porque de verdad que recibí muchos audios y muchas hojas escribiendo y pidiéndome que de verdad nos conectáramos porque yo les había comentado a ellos. Admiración también siempre, Fer, porque de verdad que no es fácil ser escritor y es un orgullo para mí de verdad tener un colega maestro y joven todavía, que en estas épocas se dio el trabajo de compartir con todos sus seguidores de Facebook más que todo, porque ahí compartió el link del libro y pues tomé la idea y tuve la idea de compartirles a los alumnos un poco también de la historia, no solo de Tactic, porque es una historia hay historias muy bonitas en tu libro. Y vamos a iniciar presentando un poquito de tu biografía pidiéndote que saludes aquí a todos los alumnos. Fer. Claro, ahí estamos. Claro, gracias Ale, y la oportunidad también porque puedan leer el libro. Un saludo a todos, a quienes ya los conozco y a quienes no, pues es un gusto poderlos saludar de nuevo. Eh, Estoy bastante contento por la aceptación que tuvo un libro, que la verdad lo hice gratuitamente, ¿verdad? Gratuitamente porque quería darme a conocer, que conocieran lo que ya había escrito. Y bueno, pues se fue dando y se dio la oportunidad de hacerlo a través de las plataformas y fue lo bueno que me trajo la pandemia, poder tener la oportunidad de enviarlo. Yo sé que no todos estamos acostumbrados a leerlo en digital, ¿verdad? Pero porque a muchos les gusta impreso. Sin embargo, pues lo hice de esta forma para dar un poco a conocer de mi trabajo, ¿verdad? Y pues he tenido muy buena aceptación acerca de ello. Bueno, en biografía, pues, ¿qué les puedo contar? Bueno, inicié escribiendo, tenía como 14 años tal vez, y me dieron la oportunidad de ingresar a la revista Asunción, que es la revista que se publica aquí en Tacti, que es parte de la historia de nuestro pueblo también. Y bueno, ahí solamente escritores de gran talla y bueno, y personas que ya tienen muchos años de escribir y pues yo fui uno de los primeros, pues sí que patojos, ¿va? Que me animé a escribir. Ahí iniciaron mis primeros escritos y luego pues me animé a participar en certámenes literarios y pues que gano a los 16 años, gano mi primer premio y bueno, fue bastante emocionante. Imagínense estar a la talla de muchos escrinal y departamental, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Entonces, con 15 años pues inicié y la verdad que fue motivante, ¿no? Poder participar en estos eventos y luego algunos artículos en varias revistas. Eh, Se me dio la oportunidad también durante los años del alcalde, durante los últimos años de alcalde, entonces fueron como 6, 7 años del alcalde anterior de aquí de Tactic, que tuve la oportunidad de escribir los mensajes que se presentaban o más que todo asesorarlo, ¿verdad? En los mensajes que se daban para a contar, por favor. Y bueno, pero vamos a la oportunidad que se me fue dando, ¿verdad? Y así muchas revistas y muchos artículos también, pues me fui preparando poco a poco, ahí sí que fui autodidacta, fíjense, porque ahí fui leyendo y aprendiendo un poquito de todo, porque ahí sí que uno tiene que, tal vez uno nace, no con eso, yo siento que uno nace con eso definitivamente, pero se tiene que ser un poquito más profesional por el respeto a los lectores y la verdad que eso de ser profesional a la hora de escribir es cosa bien difícil por la ortografía, ¿verdad? Miren, en caligrafía no me digan porque ahí sí que les quedo re mal con la caligrafía,
Pero la verdad que la universidad, se los digo y que no les pase a estos chicos como consejos, que la universidad no les quite su buena letra. Si ustedes tienen buena letra, síganla, pero la universidad le quita a uno la letra como no tienen idea. Pero que que la ortografía no se les olvide, ¿verdad? Y eso es el respeto más que todo a los lectores. Y entonces así me fui abriendo campo y la oportunidad sale ahora de poder publicar algunas historias que ya tenía yo marcadas. Cada una de las historias que ustedes leyeron tienen una historia, tienen una razón y tienen una parte de mi vida y de lo que yo soy, ¿verdad? Entonces ahí empecé un poquito. Tengo 27 años, nací en Antigua Guatemala, tengo 20 años de estar aquí en Tactic, mi familia es de Tactic, pero nací en Antigua Guatemala y estoy viviendo en Chimaltenango un buen tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues soy docente y cerré pensum en la Universidad de San Carlos, de Derecho. Actualmente doy clases a cuarto primaria en el Liceo Bresani de Cobán. Y bueno, y aquí me encuentro, pasando la cuarentena y muy feliz de estar con todos ustedes. Además, también tuviste una faceta de locutor. Un poquito de lo que se puede hacer. Es que, De eso sí me recuerdo re bien. sí, ¿verdad? Pero bueno, también anduve ahí en televisión haciendo cosas. Ah, Animando a todos, ay, andaba en televisión, andaba en radio, animándome un poquito y pues conduje algunos eventos de belleza y bueno, ahí estuvimos en televisión en los primeros, cuando la televisión todavía era la última generación que usamos, ¿verdad? Porque ahora ya no vemos tele. Bueno, al menos yo ya no miro televisión y muy poco el canal local, ¿verdad? No es por qué hacer de menos, pero ustedes saben que ahora ya no miramos mucho televisión. Sin embargo, pues estuvimos en una época ahí trabajando en comunicación y, como les digo, empíricamente también, sin tener conocimientos. Entonces tuve la oportunidad de hacer un poco de televisión, de radio y también de teatro. Entonces, por ahí. Gracias, Fer, por compartir un poco de tu experiencia también. Voy a pedirle aquí a alguna de los alumnos que tenemos preparadas algunas preguntas, porque como es el tiempo de Zoom y nos organizamos un poco, vamos a ver ahí, Senia, si me hace el favor de lanzar la primera pregunta. buenas tardes, Fernando. Gracias por haberte conectado. Y a mí me corresponde hacerte las primeras dos preguntas y la primera dice lo siguiente. ¿Por qué motivo el libro fue titulado Cuando vuelva a caer el sol? Ok, pues les cuento así rapidito. Fíjense que desde que empecé a escribir hace 10 años, empecé que quería un libro y le puse Albor de Primavera. Y siempre dije yo que el primer libro iba a ser Albor de Primavera. El albor significa el inicio de la escritura y todo. Pero fíjense que cabalmente cuando ya tenía el libro, no tenía el título. Y me fue dando vueltas y vueltas y vueltas. Y cabalmente Sergio Ponce, lo conocen ustedes algunos, es un fotógrafo muy reconocido. Él me manda la fotografía para la portada. Y le digo yo, bueno, entonces el nombre tiene que referirse a algo de la portada, pero también que tenga la esencia del libro. Entonces, escogí Cuando vuelva a caer el sol. ¿Qué significa cuando vuelva a caer el sol? Que viene la noche, que viene la oscuridad. Y si ustedes se dieron cuenta, la historia, los cuentos tienen una parte de misterio, tienen una parte en que es muy aconsejable leerlo de noche y quedarnos con ese, no miedo, porque no quise meter miedo, pero sí un cierto temor, ¿verdad? Un cierto temor. Entonces, un cierto misterio más que todo. Entonces, cuando vuelva a caer la noche, significa que al momento de la noche yo escribía, yo siempre escribí de noche. Y no por las tardes, sino que ya entrada a la madrugada siempre he escrito mis historias, por la paz que da, ¿verdad? Entonces, de por ahí viene el título del nombre. Muchas gracias. Y la segunda dice, ¿cuál fue su inspiración para poder crear esas historias fantásticas? Bueno, gracias por lo fantástico. Mi inspiración más que todo fue autores que he leído. Y uno de los autores que he leído que me encantó fue Dan Brown.
Él es el creador del Código Da Vinci y de Ángeles y Demonios. No sé si ustedes han leído o visto las películas, pero hay unos libros de él. Y entonces yo leí todos los libros hace muchos años y de él me he inspirado. Y me encanta la historia también de Edgar Allan Poe y de Miguel Ángel Asturias, que me encanta la biografía de él, o sea, la literatura de él, y por supuesto de mi máximo ídolo, que es Gabriel García Márquez, ¿verdad? De por ahí fue que tuve la inspiración para escribir, y tienen un toque de la literatura de ellos, que son premio Nobel a nivel, premio Nobel, ¿verdad? A nivel mundial, entonces de ahí viene la inspiración, Giselle. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a pedirle favor ahí a Oliver que nos lance algunas preguntas también. Muy buena tarde, tengan cada uno de ustedes. Pues en primer lugar, muy bonitos cuentos, la verdad me entretuve mucho. Me encantó uno en especial de que sí fue impactante porque en la forma por la cual lo escribió, ¿verdad? Sí, fue así como que sorprendente, siempre han sido así como que ficticios y al final, es que como que a uno le llama la atención todo eso, ¿verdad? Y pues le agradezco eso a Fernando, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, gracias a Dios, y gracias también por estar aquí con nosotros. Bueno, ahora sí a la pregunta. Gracias. La pregunta dice, ¿cuál fue su propósito al escribir su libro? Bueno, el primer propósito, dar a conocer mis historias que tenía guardadas y que estaban ahí escondidas entre los virus de la computadora, ¿verdad? Y para que no se perdieran, pues eran como peregrinos, iban de una computadora en otra y cada vez iban actualizándose más, ¿verdad? En lo que yo más aprendía. Entonces, mi primer propósito fue dar a conocer mis historias y tener un rato de entretenimiento, ¿verdad? Así como lo has expresado. Dar eso que yo tenía, esas ideas, poderlas escribir en un cuento y poderse transmitir a personas como ustedes, ¿verdad? Y a muchas personas que lo han leído. La verdad que las historias pues sí son para todo público, pero sí recomendadas para 12, 13 años en adelante, ¿verdad? Por el tipo de contenido y no porque tuviera algo malo, sino que para que comprendieran de una mejor forma. Entonces, ahí el propósito. Muchísimas gracias, Fernando. La otra sería, ¿cuál considera que es el mayor reto para un escritor joven como usted en la actualidad? El mayor reto es la aceptación que te pueda tener el público, porque si no confían en tu trabajo, no lo van a leer, ¿verdad? Entonces van a decir que va a escribir este patojo. Entonces es difícil abrirse en el campo. Tengo ya casi 12 años de estar escribiendo y hasta bueno, pues en mi caso fue mi aceptación porque conocí a muchas personas quienes me guiaron. Una de las personas que definitivamente me apoyaron mucho y siempre creyó en mí, abuelo de Andrea, el profesor Carlos Santos, ¿verdad? Que fue una de las personas que me impulsó a escribir y que me motivó. Y él era el que me decía, no importa, hombre, dale, aunque te diga que sos patojo, dale. Ya saben cómo habla él, ¿verdad, Andrea? Entonces, él siempre pues animándome y eso fue uno de los mayores retos, poder aceptar, poderme, darme a conocer con las personas. Otro de los retos también es prepararse. ¿Y cómo se prepara alguien que escribe? Leyendo, ¿verdad? Sí, cierto. Muchísimas gracias, Fernando, y de verdad gracias por compartir tus historias fantásticas, la verdad me encantaron mucho. Gracias. Muchas gracias por la lectura también, Oliver. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pedirle a Andrea también que nos comente y haga las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fer, por aceptarlo del live, ¿va? Porque pues todos tenemos ocupada la agenda ahora. Mentira. Bueno, la pregunta es de que ¿cómo encontraste las palabras correctas para utilizarlas en tu obra?
Esa no la esperaba. ¿Cómo buscar las palabras correctas? Pues fíjate que es un lenguaje que yo utilizo a lo general, tratando de no elevar tanto, eh, trato de no escribir tan elevado el léxico, ¿verdad? Son palabras, son vocabularios que yo utilizo, que he leído, ¿verdad? Y hay una historia, la última historia que se llama El velorio de la nana grande. Es una historia, si se dieron cuenta, totalmente diferente a las que venían anteriormente. ¿Por qué? Porque utilicé un lenguaje más chapín y era la primera vez que me animaba a escribir una historia con ese tipo de lenguaje. No quería caer en la vulgaridad, ¿verdad? Aunque a veces no les voy a negar, he dicho algunas palabras vulgares, ¿verdad? Pero trato de no hacerlo, pero no quise caer en la vulgaridad con esa historia, ¿verdad? Porque uno debe de respetar a su público, ya, o sea, a sus lectores, perdón, a sus lectores. Entonces, sí, tal vez unos toques ahí hubo un cambio en esa última historia y el vocabulario que utilicé pues es vocabulario que que fui aprendiendo y que fui adquiriendo conforme a las lecturas de otros autores. Gracias, Fer. La siguiente es una duda, ¿verdad? Que ¿cuánto tiempo te tardaste escribiendo el libro? Pues fíjate que fueron, como te decía, son historias que estaban guardadas desde hace mucho tiempo y la primera que es la primera historia que aparece en el libro, se me fue el orden ahorita. El enigma. El enigma, ese lo escribí gracias. El gran enigma, lo escribí en 2017 y participé en Cobán, en el certamen literario. Entonces, ese fue uno de los primeros y había otro del 2015. Entonces, tienen aproximadamente 6 años en que empecé a escribir. No me tardé los 6 años, por supuesto, sino que iba escribiendo iba guardándola, iba revisándola y todo. Y como les decía, hasta ahora fue que ya le hice la última revisión. Pero ya en este proceso de revisión, porque alguien más también me lo revisó, quien escribe el prólogo me hizo también la revisión de la obra y varios amigos más, ¿verdad?, de la universidad, y aproximadamente tardé 4 meses, desde marzo aproximadamente, febrero, más o menos por ahí, 4 meses en que quedara bien, ¿verdad? A pesar de que no iba a ser impreso, fíjate, la verdad que el respeto al lector, como les decía, pues se merecía bastante tiempo su lectura, ¿no? Su revisión, más que todo. La revisión es lo más difícil. Y a mí se me va bastante, uno cuando escribe se le van algunas letras, no sé si se han dado cuenta ustedes, y hasta que otra persona más se lo revisa, uno se da cuenta, aquí me equivoqué, ¿no? Entonces, de por ahí. Gracias, Fer. Gracias a ti, Andrea. Bueno, ahora le voy a pedir favor a Stephanie que nos dé su punto de vista ahí acerca del libro, ya que como ella era una de las que se moría por conocerte. Y Hola. vamos a ver, que nos diga qué le pareció la lectura. Hola, pues la verdad, perdón, buenas tardes, mi nombre es Stephanie, como decía señor Ale. La verdad es de que me quedé muy impresionada con todas las historias y todo. Me impactó muchísimo el enigma porque, o sea, hablaba de Alta Verapaz y también mencionaba Purulá y parte del biotopo, entonces así como que, wow, sí me llega al alma. Sí, es muy súper interesante, la verdad. Lo felicito mucho por el esfuerzo y por sorprendernos con tan maravillosas historias. Muchísimas gracias. Para comentarte un poquito, Gran Enigma es mi favorita, porque también tengo mis favoritas, ¿verdad? Entonces, esa y El velorio de la mamá grande son, bueno, si no me van a preguntar un ratito, les cuento ya al finalizar un poquito de cada historia, pero, perdón, pero hablo un montón, ¿va?
Fíjense que es ahorita que lo tocas, es la historia, es una historia ficticia, basada un poquito en la obra de Dan Brown, quien escribió el Código Da Vinci, como les decía, tiene algunas pistas de cómo él escribe, no lo que él escribe, sino cómo lo escribe el autor. De ahí me tomé la idea. Y el, cuando vayan a Cobán, vayan a la estatua de Manuel Tot. Abajo de donde está Manuel Tot hay una placa que dice no abrirse hasta 2055, algo así. Es real. De ahí tomé eso. Entonces ahí ustedes van a descubrir un poquito más de la historia de Cobán, ¿verdad? Y ahí sí que los dejo con la intriga para que cuando vayan a Cobán vayan a buscar ese monumento que está en el parque y se van a dar cuenta qué es lo que está ahí. Y de ese dato histórico me tomé para agarrar el gran enigma, y de las calaveras de cristal, que es una leyenda que ustedes saben bueno, no sé si saben, pero